16:40 seguimos en Más o Menos Bien. Recuerden nuestros oyentes al 11 32 000 530. Estamos sorteando un libro que se llama... Es una novela obviamente. Editorial La Crujía. El título es Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo esto. Es una joven autora colombiana que se llama Manuela Espinal Solano. Lo estoy mostrando acá para el stream. Y tiene que ver con una historia de mujeres músicas. Muy bien. Ya hay mensajes, Rosana, Liliana, Miguel. Muy bien. Arrancaron. Sí. Arranca fuerte. Primerieron. Bien. Sí, arranca fuerte el sorteo. Recuerden, nombre completo y los últimos 3 números del DNI. Así participan del sorteo, que unos minutos antes de que cierre el programa les vamos a estar diciendo quién es la persona ganadora. El momento de nuestro querido Luis Roa. Te extrañamos, Roa. Bueno, gracias. Y yo, como siempre, trayendo noticias malas, feas. Pero bueno, una semana de actividad legislativa. Se reunió la Cámara de Diputados de la Nación después de hace unas semanas haber aprobado la ley bases, y se discutió un proyecto sobre educación como servicio estratégico esencial, ¿no? Y se le dio media sanción, paradojal, ¿no? Porque como una suerte de Torre de Babel, la Cámara por un lado trató de enmendar la horrible situación que estamos viviendo los docentes universitarios, y fundamentalmente con la cuestión salarial. El 80 y pico % del presupuesto universitario se va en salarios docentes y no docentes. Pero por el otro lado, al haber salido ese proyecto, se dio media sanción a esta declaración de esencialidad de la educación. Y lo leo como para saber de qué estamos hablando. Dice que se establece en la República Argentina la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades. Ya lo de paradojal es que no lo define como un derecho, que ya está definido en varios tratados internacionales, sino como un servicio en sí mismo. Pero el punto de inflexión está dado por su artículo 2, que dice que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo, durante días de clases efectuados por medidas de acción directa e indirecta. Supongo que debe ser una asamblea o algo por el estilo, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo y que afecten al normal dictado de la propuesta curricular. Y ahí va la cuestión. A tal fin debe garantizar la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria en sus correspondientes horarios de apertura y cierre. B. La apertura de los servicios de alimentación escolar de cada establecimiento educativo en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria. Y el punto más crítico aún, C, un porcentaje mínimo de 30% de asistencia de la nómina del personal docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, de modo tal de garantizar los procesos educativos, la enseñanza de los contenidos prioritarios para cada nivel y modalidad y el cuidado de los estudiantes. Pero ¿qué pasa de pronto si la medida tiene 48 horas de duración? En dicho caso, el porcentaje de asistencia mínima será de un piso del 50%. ¿Y qué más? En el caso de que la medida dure más de 48 horas, se extiende, por ejemplo, por más de 5 días, el porcentaje de asistencia mínima aumentará un 75%. Es decir, acá el Estado Nacional, ¿qué Estado Nacional? Nos estamos refiriendo al Estado Nacional que conduce desde el Poder Ejecutivo Javier Milei y cuyo Congreso de la Nación se ha alineado a sus políticas públicas. Nos está hablando de la esencialidad. ¿Qué debe garantizar? ¿Cómo se garantiza esta educación como derecho humano fundamental? Veamos. Es el mismo Estado Nacional que ha discontinuado el FONIT, del Fondo Nacional del Incentivo Docente, el que ha desarticulado la paritaria nacional docente. Con solamente haber eliminado el FONIT, los salarios de la educación obligatoria se han reducido entre un 3 y un 10% a lo largo y a lo ancho del país, y no estamos hablando de la educación universitaria, donde hay estimaciones alrededor del 40%. Se ha afectado los fondos fiduciarios, los fideicomisos, se afectó el fondo fiduciario
fiduciario para la promoción de la ciencia y la tecnología que tiene alcance en la promoción de las trayectorias universitarias. Se ha afectado el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que tiene que ver con la construcción de escuelas. Se ha afectado el Fondo para la Economía del Conocimiento, que perjudica la tercera principal exportación nacional. Es decir, ¿de qué manera se garantiza la educación? Cercenando el derecho de huelga de los trabajadores docentes. No es nuevo, porque si nosotros observamos ya el DNU 70 del 2023, el DNU 70 del 2023, que hoy en su título 4 está suspendido por la Justicia Nacional del Trabajo, dice que constituye un servicio esencial el cuidado de menores y la educación de niveles de guardería, preescolar, primaria y secundario, así como la educación especial. Esto está hoy por hoy suspendido por el Poder Judicial. No me gusta decir la justicia porque no es exactamente lo mismo, pero claramente hay una avanzada sobre esto. Del mismo modo que cortan el chorro para financiar realmente y sostener realmente la educación como un derecho humano fundamental, por otro lado están tratando de obturar un derecho fundamental que es el derecho de huelga. 2 o 3 palotes para finalizar. La huelga, ¿qué tipo de derecho es? Es un derecho fundamental, reconocido por la Constitución. Y en tanto derecho humano fundamental reconocido por la Constitución, uno diría, ¿se podrá reglamentar? Sí, tengo noticias. Ha sido reglamentada hace 65 años durante la vigencia del Plan Conintes en 1959, con la Ley de Conciliación Obligatoria. Ahora la cuestión es que quieren ir por los servicios esenciales. Entonces hay determinados servicios que afectan derechos fundamentales que por ahí sí admiten una mayor regulación de la huelga. Y esto hay un consenso universal, un consenso global, pero no cualquier cosa es un servicio esencial. La educación no lo constituye. Así lo ha entendido la Organización Internacional del Trabajo, pero no 1, 2, 10, 100 veces y de modo inveterado. Digamos esto porque sobre esto están avanzando. Es decir, si bien los derechos fundamentales deben ser interpretados, deben ser ejercidos, aplicados en sentido armónico, parece que la armonía siempre se rompe para un solo lado, para los derechos de los laburantes. Y Roa, ¿y se está haciendo algo en este sentido, digamos, en términos de demanda o algún planteo judicial o... No sé, pregunto qué se puede hacer, ¿no? La CTA no había logrado algo al relación. De hecho, hoy está suspendido el DNU, y esto es un proyecto. El DNU está suspendido incluso en su artículo 97, que declara la esencialidad del derecho de huelga cuando afecta la educación. Se me ocurre leer algo para ver qué es lo que entiende esta gente como esencial. El último inciso de ese artículo 97, que hoy está suspendido judicialmente, dice que se considera esencial cuando se produzca la interrupción o suspensión de la producción y que pudiera poner en peligro el adecuado abastecimiento de productos críticos para la población y o afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal. Para esta gente constituye un servicio esencial todo lo que tenga que ver con algún tipo de objeción con las políticas públicas que han puesto como prisma fundamental y como dato central la reducción del déficit fiscal. Es decir, todo es un servicio esencial, menos lo esencial. Me pregunta acá un oyente, ¿cómo es, digamos, esto lo establece una ley nacional, pero las gestiones son locales? ¿Cómo sería? La verdad que estaba interpretando eso. A ver, el derecho de fondo, las garantías de fondo deben ser reguladas por la nación. Debe ser una ley federal o nacional, para entrar a analizarlo de modo más fino. Pero el modo de ejecutarlo, el modo de regular eso en el plano concreto y en el ejercicio concreto de cada situación es local. Yo creo que hay un avasallamiento sobre las jurisdicciones locales. Supongo que a los Macri no le interesa que esto suceda en la Ciudad de Buenos Aires por lo que están haciendo, pero hay unas cuantas provincias más todas las provincias, las 23 provincias del país, que las autonomías provinciales están siendo avasalladas, sí, sin ninguna duda. Claro. Gracias, Roda, te extrañábamos. Necesitábamos gracias. un poquito la voz de la late. Seguimos en Más o Menos Bien. Ni muy al YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.